Pensé que mi cuñado era raro por espiarme. Resulta que era mi medio hermano, y el verdadero padre de mi hija. Parte 1. Mi nombre es Darío, tengo 35 años, y la historia que estoy a punto de contar no solo me destrozó por dentro, sino que desenterró una cadena de secretos familiares que llevaban décadas enterrados. Todo comenzó con algo tan aparentemente simple como una incomodidad, una sospecha pequeña, de esas que uno intenta ignorar. Siempre pensé que mi cuñado era raro. Desde el primer día que lo conocí, algo en él me generó rechazo. Se llama Matías, es el hermano menor de mi esposa, Laura, y aunque siempre fue amable conmigo, había algo en su forma de mirarme que me ponía los pelos de punta. No era abierto ni frontal. Tenía esa actitud pasivo-agresiva disfrazada de cortesía, y cada vez que venía a casa, sentía que me observaba demasiado. Pensé que era simple celos de cuñado. Que no le caía bien por ser el tipo que se casó con su hermana. Pero con el tiempo, esa incomodidad se volvió insostenible. Lo encontraba en lugares donde no debía estar. Una vez lo vi salir del cuarto de mi hija cuando creía que nadie lo notaba. Otra vez lo descubrí mirando fijamente fotos mías en el pasillo. Incluso encontré una vez en su auto una caja con papeles donde había copias de documentos míos, contratos, partidas de nacimiento, hasta una copia de una ecografía de mi hija. Ahí supe que no era solo paranoia. Le conté a Laura. Le dije que su hermano me estaba espiando. Que algo raro pasaba. Ella lo defendió, por supuesto. Me dijo que estaba exagerando, que Matías siempre había sido obsesivo con la familia, que tal vez solo estaba preocupado por ella o por nuestra hija. Intenté dejarlo pasar, por paz mental, pero ya era tarde. La duda se había instalado. Un día, por impulso, decidí seguirlo. Salió de una reunión familiar y dijo que iba al centro a hacer un trámite. Pero lo vi doblar por otra calle y entrar en una clínica. Esperé más de una hora, y cuando salió, lo vi con una carpeta en la mano. Me escondí. Lo seguí a distancia. Esa carpeta terminó en el baúl de su auto. Y esa noche, no pude contenerme. Cuando vino a casa al día siguiente por una visita casual, como tantas otras, le pedí que me ayudara con unas bolsas. En un descuido, tomé su llave del llavero, que había dejado en la mesada, y más tarde, fui hasta su casa. No estoy orgulloso de lo que hice. Pero lo hice. Entré. Abrí su escritorio. Busqué la carpeta. Y la encontré. Había papeles médicos. Una prueba de ADN. Una foto de mi hija. Y el resultado era claro. Matías era su padre. Mi mundo se desmoronó en ese instante. No entendía nada. No podía respirar. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué carajo significaba eso? ¿Mi cuñado había tenido un hijo con mi esposa? ¿Con mi hija? ¿Con la nena que yo había criado durante 5 años pensando que era mía? Volví a casa destrozado. Con las manos temblando. La rabia me desbordaba. Pero todavía no sabía ni la mitad de la historia. Porque lo que iba a descubrir después era aún peor. Esa noche no pude mirar a Laura a la cara. Estaba en la cocina, como si nada. Preparaba la cena mientras nuestra hija jugaba en el suelo con los lápices. Una escena tan doméstica, tan inocente, y sin embargo, yo la veía desde otro ángulo, como si una película se estuviera proyectando sobre una mentira que había durado años. Subí al baño sin decir una palabra, encerrado, el sobre de la prueba de ADN en la mano, temblando, leyendo una y otra vez ese documento como si fuera un maldito hechizo que me quitaba la vida. Matías, 99,9% de probabilidad de paternidad. Quise salir y gritar. Quise estrellar el sobre contra la mesa y exigir una explicación. Pero algo dentro de mí me detuvo. No era miedo. Era instinto. Había algo más en todo esto, lo sentía. Algo que no cuadraba. Decidí callar, por unas horas. Necesitaba saber si Matías lo sabía. O si esto era parte de un engaño conjunto. A la mañana siguiente, lo llamé fingiendo normalidad y le pedí que nos viéramos a solas. Usé una excusa estúpida, que quería pedirle ayuda con una sorpresa para Laura. Aceptó de inmediato. Nos encontramos en un café discreto.
Lo vi llegar con esa actitud de siempre, tranquilo, amable, casi servicial. Se sentó frente a mí y me preguntó, sonriendo, ¿qué tramaba? Yo lo miré directo, sin rodeos. Saqué el sobre del bolso. Lo dejé sobre la mesa. Su rostro se transformó. Perdió el color. Los ojos se le abrieron apenas. No dijo nada. Solo lo miró como si el sobre fuera un arma. ¿Qué carajo es esto, Matías? Le dije, en voz baja pero firme. Tardó en responder. Y cuando lo hizo, fue con una frase que me sacó el alma del cuerpo. No lo sabía, hasta hace poco. ¿Cómo que no lo sabías? ¿Qué hiciste con mi esposa? ¿Qué hiciste con mi hija? No es lo que pensás, Darío. No pasó nada con Laura. Nunca tuve nada con ella. Entonces explícame esto. Laura, no es la madre biológica de tu hija. Tuve que agarrarme de la mesa. Sentí como si me hubieran pateado en el pecho. ¿Qué decís? Escúchame, insistió, con la voz quebrada. Cuando vos y Laura perdieron aquel primer embarazo, hace 6 años, ¿te acordás que hubo complicaciones? Que pensaron que no podrían volver a concebir. Vos caíste en depresión, Laura estaba destruida. Pero después, milagrosamente, apareció embarazada otra vez. Asentí, lento. Era cierto. El embarazo de nuestra hija había sido una especie de bendición imposible. Un renacer después de una etapa muy oscura. Ella hizo una inseminación. En secreto. Fue un donante. Quiso darte un hijo, aunque no fuera tuyo. Nunca te lo dijo. Pensó que si sabías, lo rechazarías. ¿Y vos? Le susurré, casi sin voz. Yo era el donante. La frase me dejó sin aire. No podía hablar. No podía pensar. No lo supe en ese momento, agregó rápidamente. Fue en un banco privado. Anónimo. Pero hace un año, quise saber si tenía descendencia. Dejé una muestra para cruce genético, por si algún día alguien me buscaba. Hace poco me contactaron. Me dijeron que habían encontrado una coincidencia del 99,9%. ¿Y era tu hija? ¿Y por qué te acercaste a nosotros? ¿Por qué empezaste a venir más seguido, a meterte en todo, a mirarme así? Me miró a los ojos, con lágrimas contenidas. Porque no solo soy su padre, también soy tu medio hermano. Y en ese instante, mi mundo se derrumbó por segunda vez. Lo que sentí en ese momento no tiene nombre. Era como si todo mi sistema nervioso se hubiese apagado para no colapsar. Mi cuñado. El tipo que siempre me pareció extraño, distante, sospechoso, no solo era el padre biológico de mi hija, sino también mi medio hermano. Me quedé mudo. Literalmente. No podía pronunciar palabra. Sentía las sienes latiéndome, el corazón golpeando con una fuerza que no era normal, y una náusea sorda trepándome por la garganta. Matías seguía hablándome, pero era como si estuviera bajo el agua, ahogado por las revelaciones. Nuestros padres, dijo, casi susurrando. El tuyo y el mío. Bueno, el mismo. Papá tuvo una relación con mi mamá mucho antes de que conociera a la tuya. Nunca se hizo cargo. Ella me crió sola. Y él hizo su vida con vos, con tu madre. Jamás supieron de mí. Hasta que empecé a atar cabos. Me mostró una carpeta. Fotos antiguas. Unas donde mi padre, mucho más joven, aparecía junto a una mujer a la que jamás había visto. Un recibo viejo, una carta rota. Documentos que, aislados, no decían mucho. Pero juntos, pintaban el retrato de un hombre con un secreto sucio enterrado durante décadas. Yo crecí sabiendo que tenía un padre que me abandonó, continuó Matías. Lo busqué en silencio. Sin ira. Solo quería entender. Y cuando lo encontré, eras vos. Tu cara, tus gestos, tus malditos rasgos eran los míos. Así fue como me acerqué. Me volví parte de la vida de Laura. Y cuando ella hizo la inseminación, ni siquiera sabía que vos eras su marido. ¿Fue casualidad, o el destino retorcido de esta historia?
Levanté la mano para que se callara. No podía más. ¿Me estás diciendo que vos te metiste en mi vida, sabiendo que éramos hermanos? No lo sabía al principio. Lo descubrí después. Cuando ya estaba todo hecho. Y en lugar de decirme la verdad, ¿te quedaste observándome como si fueras un experimento? ¿Te acercaste a mi hija como si fueras su tío, sabiendo que sos su verdadero padre? ¿Te sentaste en nuestra mesa, comiste con nosotros, sabiendo que todo lo que yo creía tener, era tuyo? No me respondió. Porque no tenía cómo. Y yo, no podía seguir ahí. Me levanté, salí sin pagar el café, sin mirar atrás, caminando como si llevara una bomba en el pecho. Cuando llegué a casa, mi hija dormía en el sillón con la tele encendida. Laura me vio y supo de inmediato que algo andaba mal. ¿Qué pasó?, me preguntó, acercándose. La miré como si nunca la hubiera visto antes. Y le pregunté, sin rodeos. ¿Sabías que el donante de nuestra hija fue tu hermano? Se quedó de piedra. El silencio fue respuesta suficiente. Sus labios temblaron, pero no logró negar nada. No fue así, Darío, yo no sabía que era Matías. Fue anónimo. Solo lo hice porque creí que no íbamos a poder tener hijos. Quería darte una familia. Y cuando ella nació, todo se volvió tan perfecto que no quise arruinarlo. Perfecto para vos. Para mí, era una mentira. Y para él, era una invasión. Esa noche dormí en el coche. No porque me echaran. Porque no podía respirar en esa casa. Porque el padre de mi hija era mi medio hermano, y nadie me lo había dicho. Todo lo que creí tener bajo control, mi familia, mi identidad, mi historia, se había hecho pedazos. Y todavía quedaba la parte más difícil, decidir qué hacer con esa verdad. Pasaron 3 días antes de que pudiera volver a entrar a mi propia casa sin sentir que me ahogaba. No comí. No dormí. Tenía la cabeza rota, como si estuviera atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Todo lo que me sostenía, mi rol como padre, como esposo, como hijo, había sido pulverizado por una sola verdad: la sangre que corría por las venas de mi hija no era mía, y su verdadero padre era mi hermano. Cuando finalmente me senté frente a Laura en la cocina, lo hice con una calma que no sentía, pero que necesitaba fingir para no colapsar. Ella me miraba con los ojos hinchados, sin maquillaje, con la culpa marcada en cada línea de su rostro. Ya no intentaba justificarse. Ya no intentaba suavizar nada. Solo quería que hablara yo. No te odio, le dije, al fin. Pero no puedo vivir con esto como si nada. Ella rompió a llorar. Un llanto sincero, ahogado, de esos que vienen desde el lugar más hondo. Yo solo quería tener una familia contigo, me dijo. Vos no sabés lo que fue para mí verte tan destruido después de perder al bebé. No era por egoísmo. Fue por amor. Pero lo hice mal. Asentí, sin responder. No había palabras suficientes para rellenar los huecos que se habían abierto entre nosotros. El daño estaba hecho. El tiempo no iba a deshacerlo. Y entonces, vino lo inevitable. ¿Qué vas a hacer con Matías?, preguntó. No contesté de inmediato. Porque esa pregunta era la más dolorosa de todas. Matías me había robado una vida sin querer. Había crecido en la sombra de un padre que lo negó, y ahora había terminado entrando en la mía sin saberlo. Había creado una hija sin intención, y después, al descubrirlo, eligió observar en silencio en lugar de destapar la verdad. ¿Cómo lo juzgas? ¿Cómo se castiga algo así? La respuesta me llegó a la semana siguiente, cuando lo cité por última vez. Nos encontramos en un parque. Llevé a mi hija conmigo. Era sábado por la tarde. Ella jugaba en los columpios mientras nosotros nos sentamos en una banca. ¿Por qué viniste?, le pregunté, sin mirarlo. Porque estoy dispuesto a lo que vos decidas, me dijo, bajando la vista. Si querés que me borre, me borro. Si querés contarle la verdad a ella, lo entenderé. No vine a pelearte nada, Darío. Solo vine porque sé lo que perdí, y no pienso pelear por lo que no me gané. Lo miré entonces. Por primera vez, lo vi sin odio. Sin esa carga.
Y me di cuenta de algo terrible, él no me había traicionado. Me había reflejado. Le tendí la mano. No sos su padre. Yo lo soy. Porque estuve desde que nació. Porque la amo. Porque le conté cuentos cuando no podía dormir y le limpié la fiebre con trapos mojados. Pero te voy a dar un lugar. No porque te lo merezcas, sino porque ella merece saber quién es, algún día. Y cuando lo sepa, vos vas a estar ahí. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Apretó la mandíbula. Asintió en silencio. Hoy, meses después, las cosas no son perfectas, pero son reales. Laura y yo estamos separados, aunque no del todo rotos. Nos une nuestra hija. Y ella, sigue creciendo feliz. Aún no sabe la historia completa. Lo sabrá cuando esté lista. Matías viene de vez en cuando. Es un tío especial. Uno que observa más de lo que habla. Que nunca forza, nunca invade. Y yo, sigo aprendiendo a vivir con una verdad incómoda pero poderosa. A veces, la familia no se elige, ni se entiende. Solo se enfrenta. Y si uno quiere sanar, tiene que aceptar que hay heridas que no se cierran con justicia, sino con compasión.